Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que les aseguro, va a dar mucho de qué hablar. Vamos a sumergirnos en uno de los misterios que más ha intrigado a sus fans y a la prensa en general, porque el guapísimo Can Yaman sigue soltero. Sí, han oído bien. Ese actor turco que nos roba el aliento con su carisma y su talento, al parecer, tiene algunas razones muy particulares y hasta impactantes para no haber sentado cabeza, al menos públicamente. Prepárense porque vamos a desvelar algunas claves que quizás nunca imaginaron. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta intrigante conversación, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Es totalmente gratis y nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que, ¿Can Yaman soltero? Para muchos, esta es una pregunta que ronda las redes sociales, las revistas de espectáculos y las conversaciones entre admiradores. Lo vemos en la pantalla interpretando personajes que muchas veces son románticos, apasionados y con finales felices en sus historias. Pero, ¿qué pasa en su vida real? A lo largo de su carrera, hemos visto desfilar algunas relaciones, sí, pero ninguna parece haber llegado a ese punto de estabilidad que muchos esperan o, quizás, que él mismo busca. ¿Será que su estilo de vida, su fama, o incluso su personalidad, juegan un papel crucial en esto? Vamos a desglosarlo analizando cada uno de los factores que, uno a uno, configuran este fascinante enigma. Una de las razones que más se mencionan, y que creo que tiene mucho peso, es la intensidad con la que vive su carrera. Can Yaman es un actor increíblemente dedicado. Cuando se mete en un papel, se entrega por completo. Esto significa largas horas de rodaje, preparación física rigurosa, y una concentración que, a veces, deja poco espacio para otras cosas. Imaginen la disciplina que requiere mantenerse en la forma física que lo caracteriza, prepararse para escenas de acción o para transmitir emociones complejas. Su transformación para cada personaje es meticulosa, y esto implica un compromiso que va más allá de lo superficial. La dedicación absoluta a su arte, si bien es admirable y es una de las piedras angulares de su éxito meteórico, puede ser un gran obstáculo para mantener una relación estable y comprometida. Las parejas necesitan tiempo, atención, y una presencia constante que con un horario de actor de su calibre, puede ser muy difícil de ofrecer. Es como si su carrera fuera, en sí misma, una relación que consume gran parte de su energía y tiempo, una pasión que exige una entrega total y que inevitablemente limita el espacio para otros amores. La industria del entretenimiento es voraz, y un actor en ascenso como él debe nadar contra la corriente para encontrar ese equilibrio. Otra arista importante es, sin duda, la fama. Y no me refiero solo a ser reconocido en la calle, sino a la fama global, a la atención constante de los medios y de millones de fans. Cuando eres una figura pública tan prominente, cada paso que das es analizado, cada relación es escrutada, y la presión mediática puede ser abrumadora. Para Can, esto debe ser aún más intenso, dado que su popularidad trasciende fronteras, convirtiéndolo en un icono a nivel internacional. Encontrar a alguien que pueda manejar esa exposición, que no se sienta intimidada o, peor aún, que no se aproveche de la situación, es un desafío monumental. La línea entre el interés genuino y el afán de notoriedad se vuelve increíblemente borrosa. Además, él mismo ha comentado en algunas ocasiones sobre la dificultad de saber si las personas se acercan a él por quién es realmente o por su fama. Es un dilema clásico para cualquier celebridad, y en su caso, con la intensidad de su estrellato, se magnifica. ¿Cómo construyes confianza genuina cuando el foco está siempre puesto en ti? La autenticidad se convierte en un tesoro escaso y difícil de desenterrar en un mar de adulación y especulación. Y hablando de confianza, otro factor que podría estar jugando un rol importante es su propia personalidad y sus valores. Aunque en pantalla pueda parecer el típico galán arrollador, en entrevistas y declaraciones, Can Yaman ha mostrado ser una persona con principios, que valora la autenticidad y la conexión real. Él ha expresado en diversas ocasiones que busca algo más profundo que una simple relación superficial. Anhela encontrar a alguien con quien pueda compartir sus sueños, sus miedos, alguien que lo entienda más allá de la imagen pública, alguien que vea al hombre detrás del actor. Pero, ¿dónde se encuentra esa persona en un mundo tan a menudo superficial y materialista? Es posible que él tenga expectativas muy altas, no por vanidad, sino porque busca una conexión genuina y una compañera que esté a la altura de lo que él valora en la
Vida, lealtad, inteligencia emocional y una visión compartida del mundo. Y encontrar esa sintonía perfecta, esa alma gemela, con todo lo que conlleva ser Kanyaman con su fama, su carrera y su proyección global, no es tarea fácil. Es una búsqueda de profundidad en un universo que a veces premia la ligereza. Además, su asterisco estilo de vida, aunque glamoroso, también puede ser bastante nómada. Los rodajes lo llevan de un país a otro, y aunque esto puede ser emocionante y enriquecedor, también dificulta el arraigo y la construcción de una vida en común. Las relaciones a distancia son intrínsecamente complicadas, y cuando tu vida profesional implica mudarte constantemente por trabajo, se vuelven prácticamente insostenibles a largo plazo. Es difícil planificar un futuro juntos, crear rutinas compartidas, o simplemente tener la espontaneidad de un encuentro casual cuando uno de los dos está siempre viajando por motivos de trabajo. Quizás el valor a la estabilidad que una relación implica, la calidez de un hogar y la rutina compartida, pero su vida profesional se lo pone muy cuesta arriba, exigiendo una flexibilidad y una adaptabilidad que pocas relaciones pueden soportar. Imaginen la logística de mantener viva una llama cuando los océanos y los continentes separan a los amantes. También hay que considerar su asterisco historial de relaciones. Si bien no somos detectives de su vida privada ni pretenderemos serlo, hemos sido testigos, a través de la prensa y los medios, de algunas relaciones que por diversas razones, no prosperaron. A veces el fin de una relación, especialmente cuando está bajo el escrutinio público, deja una huella, una lección aprendida. Es natural, y más aún para alguien en su posición, ser más precavido en las siguientes ocasiones. Kanyaman, al ser una figura tan expuesta, probablemente ha aprendido a protegerse, a ser más selectivo, y quizás a darse su tiempo para sanar y reflexionar antes de embarcarse en algo nuevo. No es necesariamente una cuestión de desamor o de incapacidad para amar, sino de madurez, de crecimiento personal y de aprender de las experiencias pasadas para construir un futuro más sólido. Cada relación fallida puede ser un maestro silencioso que nos enseña qué buscar y qué evitar. Y aquí viene una parte que puede ser un poco más especulativa, pero que cobra fuerza en las conversaciones y en la percepción de sus seguidores, la posibilidad de que él esté protegiendo su vida privada de una manera muy intencionada. Quizás el valor a la privacidad de sus relaciones y al haber experimentado de primera mano la intensidad de la atención mediática, ha decidido conscientemente mantener esos aspectos de su vida lo más alejados posible del ojo público. En un mundo donde la inmediatez y la sobreexposición son la norma, ser capaz de mantener algo íntimo, algo puramente personal, es casi un lujo, un acto de resistencia. Es posible que cuando encuentre a la persona adecuada, esa relación se mantenga en un plano muy personal, alejada de las cámaras, de los rumores y de los titulares sensacionalistas. Una fortaleza construida para salvaguardar el tesoro de su intimidad. Otra perspectiva interesante es la presión social y las expectativas. A su edad y con su nivel de éxito profesional y reconocimiento mundial, es natural que exista una expectativa social de que se case, tenga hijos y forme una familia. Esta presión, aunque a menudo venga de buena fe, puede ser un peso adicional, una carga que puede nublar el juicio o apresurar decisiones. En lugar de precipitarse por cumplir con las expectativas ajenas, es probable que Kanyaman prefiera esperar el momento adecuado y la persona correcta, sin importar lo que digan o piensen los demás. Su enfoque podría ser más en encontrar la felicidad personal y la realización en una relación que en seguir un guión social preestablecido. Él parece ser un hombre que vive según sus propios términos, y eso incluye su vida sentimental. Y no podemos olvidar su propia evolución personal y espiritual. Los seres humanos cambiamos, crecemos y nuestras prioridades se modifican con el tiempo. Kanyaman ha demostrado ser alguien que se reinventa constantemente, no solo en su carrera adoptando roles cada vez más desafiantes, sino también en su desarrollo personal. Ha habido un interés creciente en su crecimiento interior, en su bienestar y en la búsqueda de un propósito más allá de la fama. Es posible que esté en una fase de su vida en la que se enfoca en su crecimiento interior, en sus proyectos personales que trascienden la actuación, y en construir su futuro de una manera que lo haga verdaderamente feliz y realizado a nivel personal. Quizás el amor y una relación estable vendrán cuando él sienta que es el momento perfecto, cuando se sienta completo y en paz consigo mismo, y no antes. Para resumir, las razones por las que Kanyaman podría estar soltero son multifacéticas y francamente bastante comprensibles. Su dedicación extrema a su carrera, que exige un sacrificio considerable en su vida personal.
La asterisco presión abrumadora de la fama global, que convierte cada interacción en un campo minado de posibles malentendidos y oportunismos. La asterisco búsqueda de una conexión genuina y profunda, un anhelo que trasciende la superficialidad y exige una compatibilidad rara y valiosa. Su asterisco estilo de vida itinerante, que hace del arraigo y la construcción de una vida compartida un desafío logístico y emocional. Y quizás un asterisco mayor cautela tras experiencias pasadas, un aprendizaje de la vida que lo hace más selectivo y protector. Todo se suma a un cóctel complejo que explica por qué, a pesar de ser el objeto de deseo de millones, su corazón aún no ha encontrado un hogar permanente en el ámbito público. Él parece ser alguien que valora la autenticidad, la profundidad y la conexión real, y eso, queridos amigos, no es algo que se encuentre a la vuelta de la esquina, especialmente cuando eres una de las figuras más reconocidas y deseadas del mundo. Así que ahí lo tienen. Hemos explorado las posibles razones detrás del estado civil de Can Yaman, desglosando cada ángulo con la esperanza de ofrecerles una visión más completa, informada y sobre todo, intrigante. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo, que hayan encontrado resonancia en estas reflexiones y que les haya permitido comprender un poco mejor a este fenómeno turco. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que alguna de estas razones es la principal? ¿Tienen alguna otra teoría que no hayamos mencionado? ¿Qué cualidades creen que debería tener la pareja ideal de Can Yaman? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestro canal y nos ayuda a crecer juntos. Y si les gustó este vídeo y encontraron interesante este análisis, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su aprobación es nuestra mayor recompensa. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman, y con todos aquellos que disfrutan de estas profundas reflexiones sobre el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido, las entrevistas exclusivas, los análisis más detallados y las revelaciones más impactantes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta aventura. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más revelaciones y mucho más para descubrir. Adiós.